Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de inecuaciones cuadráticas, que es lo último que habíamos visto, para después continuar con la materia. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. También les recomiendo que revisen el aula constantemente, ya que siempre hay material disponible. Ya está la guía número 2, después va a estar la guía número 3. También recuerden que está la ayudantía para que vayan, para que resuelvan cualquier tipo de ejercitación y también las clases de taller. ¿Ya? Entonces, anteriormente lo que habíamos hablado era que existían estas funciones que eran funciones cuadráticas. Habíamos hablado en sí de cómo poder encontrar o resolver la ecuación y algunas propiedades que tenía el discriminante. Pero eran propiedades bien como sutiles, que uno podría decir que era de sentido común, tanto si era positivo, negativo o igual a cero. Pero ahora los vamos a centrar en la función cuadrática. Hasta ahora, anteriormente, nosotros conocíamos la función que eran ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales, como el nombre lo dice, cuando nosotros las dibujamos, eran simplemente líneas. Era una línea con una pendiente, podría ser cero, o también podrían ser de cualquier tipo. Eso es una ecuación lineal. Es de la forma ax más b, que ya habíamos conocido. Habíamos profundizado en las primeras clases sobre ecuaciones de desigualdades lineales, pero la función cuadrática, la diferencia que tiene, era de que tenía términos al cuadrado. No solamente tenía la parte lineal, esta parte roja, que tiene exactamente la forma lineal, sino que ahora aparece este término cuadrático. Sí o sí tiene que aparecer, no puede ser cero. Tiene que existir el término a. Porque si fuese cero sería una ecuación lineal. Ya, la forma que tiene esta representación se le conoce como una parábola, que es de esta forma. Esta va a ser la forma general de una función cuadrática. También puede ser en sentido contrario, ir hacia abajo. Eso va a depender mucho del valor de la. Si el a es positivo, si el a es negativo. Que podamos correr esta también va a depender de los otros valores, tanto de b o de c. Pero lo importante, y eso es lo que hay que destacar por lo menos en esta parte, es que cuando nosotros tenemos esta función, el eje coordenado, vamos a hacer el eje coordenado x, y. Y tenemos esta función cuadrática, vamos a imaginar que la voy a dibujar así. Quedó más o menos. Lo que pasa es que esta función, primero, que sea hacia arriba y que sea hacia abajo, vuelvo a decir, solamente va a depender del término a, que acompaña al x cuadrado. Si el término fuese negativo, no es necesario poner ese símbolo, sino que si el a es menor que 0, lo que va a originar es que la parábola tenga sentido hacia abajo. Pero lo normal es que uno considere siempre el caso de que sea positivo. Ahora, que la ecuación se corra hacia la derecha, a la izquierda o hacia arriba, hacia abajo, va a depender mucho del papel de las demás constantes, el b y el c. ¿Ya? Recuerden que es a por x cuadrado más bx más c. Ahora, el discriminante que habíamos hablado en la clase anterior tenía tres posibilidades. Este factor que lo voy a escribir ahora, que era el discriminante, que lo podríamos considerar, ahí voy a hacer el triangulito, como b cuadrado menos 4ac, tenía tres posibilidades. El primero es que fuese negativo y que lo que originaba es que cuando reemplazamos en la ecuación, para poder obtener las soluciones de la ecuación cuadrática, no tenía solución. La ecuación cuadrática no tenía solución. ¿Ya? ¿Qué significa en el dibujo? Que este dibujo, esta parábola, nunca va a tocar al eje X. Eso significa que el discriminante sea negativo. Que puede estar por acá, puede estar por arriba, puede estar por acá, pero nunca va a poder tocar al eje X. Que el discriminante sea 0 significa que toca
en un punto al eje X. Y si el discriminante es mayor que 0, toca en 2 puntos la parábola toca el eje X. Entonces el discriminante eso nos va a decir, y por eso, si uno lo piensa bien, tenemos un término b partido en 2a, que se podría decir que es como el eje, que es el término de ahí, y vamos a tener que o sumar o restar el discriminante partido en 2a. Pero si el discriminante es 0, solamente toca en un punto. Va a coincidir que solamente sea el b partido en 2a, el menos b partido en 2, el valor. Y si no se puede calcular, si el discriminante es negativo, es que la parábola no toca. Entonces esta es la representación, esa es la representación que podemos hacer respecto a la ecuación cuadrática. Y la relación que habíamos hablado en la clase anterior, que era sobre respecto a ese discriminante. ¿Ya? Entonces, acá, recuerda eso que estamos recién hablando, que si el discriminante es mayor que 0, la curva toca 2 veces al eje X. Y eso significa que la ecuación tenga dos soluciones, porque la ecuación entonces la vamos a tener acá. Al ser el discriminante mayor que 0, va a tocar en 2 puntos y esos puntos son distintos. ¿Ya? Si el discriminante toca, si el discriminante es 0, entonces solamente toca una vez la parábola. Puede ser que alguien diga, profesor, puede ser de esta forma también, que toca una sola vez. Va a depender del valor de la, vuelvo a decir, que sea negativo o positivo. Y si es menor que 0, no toca al eje X. Entonces vamos a usar colores. Para este caso, mayores que 0 el rojo, para el 0 morado y el naranjo va a ser para discriminante negativo. Entonces, que sea positivo quiere decir que toca 2 veces al eje. Acá no se aprecia bien, pero ahí realmente está tocando 2 veces. Entonces, como está tocando 2 veces, esta es la representación para cuando el discriminante es mayor que 0 y el A es mayor que 0, porque si el A fuese negativo, estaría el caso que habíamos dicho que iría hacia abajo. Después tendríamos, ¿qué pasaría si fuese 0? Solamente va a tocar una vez. Ahí va a tocar solamente en un punto, que es el punto simétrico, el vértice que algunos conocen, para el caso que el A fuese positivo o para el caso que el A fuese negativo. Solamente un bosquejo. Lo primero que estamos haciendo es simplemente la forma. No exacta, pero sí más o menos la forma que puede tener. Y el último caso, que el discriminante sea negativo y el A positivo, no toca el eje. Fíjense en eso, que no toca el eje X. Y de igual manera, si el A fuese negativo. ¿Ya? Entonces, podríamos terminar ya con esta idea de lo que estamos hablando. Para eso podemos encontrar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Tendríamos que buscar el valor. Para eso nos damos cuenta que primero tenemos que dejar siempre la forma general ax cuadrado más bx más c. Sea menor, sea mayor o sea igual a 0. Tenemos que dejar siempre la función cuadrática igualada o desigualdad a 0. En este caso entonces lo que tendríamos que aplicar sería simplemente sumar 17x y sumar 21 en ambos lados. Entonces nos quedaría un 2x cuadrado más 17x más 21 menor que 0. Ahora, en este curso por lo menos pueden usar ese, no se les va a pedir que demuestren y que hagan todo este procedimiento que hicimos en la clase pasada, que lo hice yo, para obtener esto, pero simplemente la pueden ocupar. Entonces,
Sabemos que para obtener los valores tenemos que aplicar el menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y tenemos que fijarnos que la en este caso es 2, que el b es 17 y que el c es 21. Entonces, si reemplazamos, ¿qué vamos a obtener? Sería lo siguiente. X va a ser menos 17 más menos 17 al cuadrado menos 4 por A por C, y todo eso dividido en 2A, que sería 4. Entonces, podríamos ocupar la calculadora. Sería 17 al cuadrado 289 menos el 4 por 2 por 21, que es 168. 289 menos 168, 121, y en raíz nos daría un 11. Todo esto de acá sería un 11. Y simplemente nos quedaría menos 17 más menos 11 dividido en 4. Y son dos casos, son dos posibles casos, porque el discriminante es mayor que 0. Uno de los casos va a ser con la suma. Vamos a considerar esta suma como positiva y nos va a quedar entonces la solución menos 17 más 11 partido en 4, y la otra solución va a ser con la recta del discriminante. De esa forma nos va a quedar dividido en 4, ojalá que sea un número, no, nos quedaría un menos 6 partido en 4, o lo que podríamos dejarlo como menos 1,5, y en el otro caso nos quedaría un menos 7. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos son las raíces. Estos dos valores son las raíces, en la cual si yo hago el dibujo, si yo hago este dibujito, por acá, en esos dos puntos es donde toca la parábola. ¿Cómo yo sé que está por allá? Porque me fijé ahora tengo... Espera, disculpe, me equivoqué. ¿Cómo saber dónde va a estar? Sé que toca dos veces, pero yo me tengo que preguntar... agarro mal. ¿Dónde va a estar? Si va a estar acá, o va a estar acá, o va a estar acá, o va a estar ahí, o va a estar... ¿Dónde va a estar situado el eje Y? Eso es lo que uno se tiene que preguntar, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que con este valor es una de las raíces, es ese valor. Los dos son negativos, uno es menos 7 y el otro es menos 1,5. Entonces, la única forma es que el eje por lo menos esté por acá, el Y. Ahora, tengo las soluciones. La pregunta va a ser la siguiente. Déjenme ver algo. Que estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando para más adelante. ¿Cómo corroborar estos valores? Podríamos reemplazar acá, en estos valores que están acá, y ver si realmente están cumpliendo con lo que esperábamos. Primero, que me estaba saltando el paso, corroborar. Siempre tendrían que corroborar, sí o sí, hasta que ya adquieran la experiencia para que se den cuenta que realmente calcularon bien las raíces. Vamos a probar con el menos 1,5. Vamos a agregar una hoja, que ya tenía todo planeado para hoy en la clase. Entonces, agregamos la hoja y vamos a escribir la ecuación como era. 2, acá iba una X, más 17,
más 21, que casi se me olvidó este paso. Ahí. Vamos a probar con el primero, con el menos 1,5. ¿Qué pasa si nosotros lo reemplazamos? Si lo reemplazamos, nos va a quedar 1,5 por 1,5 está en el cuadrado, entonces nos queda un 2,25. Nos quedaría un 2 por un 2,25 más 17 por menos 1,5. El negativo al cuadrado me queda positivo. Más 21 menor que 0. Ese 2 por 2,25 me estaría dando un 4,5. El 17 por 1,5 me estaría dando 25,5 negativo más 21. Y si sumo todo esto, me está dando 0. Pero no menor que 0. Pero es 0, es justo el límite. Recuerden que una desigualdad. Esta fórmula no sabe si ustedes están con una desigualdad o con una igualdad o un mayor o un menor. No lo sabe. Lo único que sabe calcular es el 0. Son los ceros. ¿Ya? Entonces, lo único que vamos a saber es que cuando yo tenga el menos 1,5, ese valor de esa ecuación me da como resultado 0 en x. Cuando el x valga 1,5, el y vale 0. Es lo único que me dice. Como la función es cuadrática positiva, porque el que acompaña al cuadrado es positivo, yo voy a saber que es de esta forma. Y ahora tendría que corroborar para el siguiente. Yo les recomiendo, y se los vuelvo a decir, comprueben que estos valores, si ustedes los reemplazan, que den 0. Después con la práctica ya no van a tener que corroborar porque lo que están viendo es que si su procedimiento estaba bien. Eso es lo que tienen que practicar, si su procedimiento para obtener estos dos valores está bien. Porque lo más probable es que al principio se equivoquen con los signos. Si probamos con el menos 7, lo vamos a hacer ahí. Tendríamos que cambiar acá este menos 7 y este por menos 7. Nos quedaría en primera instancia un 49 por 2, que sería un 98. Voy a borrar acá, disculpen. Primero los daría un 98. Después los quedaría un 7 por 17. Lo daría un menos 119 más 21. Y nuevamente, si yo ahí sumo esos términos, me va a dar 0. Entonces, el término menos 7 sí es el otro punto de la raíz de la parábola. Ahora, encontramos las raíces. ¿Qué significa? ¿Qué significa que tengamos las raíces? Ahora, algebraicamente. No como dibujo, sino como ecuación o desigualdad. Que originalmente nosotros teníamos esta ecuación, la voy a volver a escribir. 2x cuadrado más 17x más 21, si no me equivoco, menor que 0. Y lo que conseguimos fueron dos valores de las raíces. Una raíz va a ser menos 1,5 y la otra va a ser menos 7. Si yo reemplazo esos valores, me da 0. Si yo reemplazo el menos 7, me da 0. Por lo tanto, yo puedo escribir lo siguiente. Esto es igual a eso. Es la misma desigualdad. Y ahí voy a poner el valor de la desigualdad. ¿Cómo yo sé que todo esto es igual a esto? Porque tienen los mismos ceros. Sí. Aquí Benjamín está diciendo, profe, además de usar esto, podemos tener la idea de lo siguiente. Que habitualmente uno dice, este número
es lo mismo que el x1 por x2, o lo que ustedes conocen, el a por b, porque es el término que se multiplican entre sí, y el término de acá es el que se suma, ¿ya? Que va a ser el b por a. Que hay gente que se lo sabe de esa forma, hay gente que se lo sabe como que le enseñaron en cierta medida como ciertas cosas, pero acá vamos a evaluar que sean capaces de usar cómo sacar las raíces, no de memoria, que tengan que resolver sí o sí esto, para ejercitar que ustedes sean capaces de no equivocarse en los cálculos, en los números negativos, en las raíces y todo lo demás, ¿ya? Uno después con la práctica, después que apruebe el curso o después que apruebe esta primera unidad, ya es libre de usar lo que quiera, porque eso uno lo va adquiriendo aparte. Nosotros generalizamos y creamos una base, que esta es la base mínima que ustedes deberían saber, pero si hay personas que después aprenden con la práctica del ejercicio otras propiedades, también están a libre disposición. ¿Ya? Que lo que dice el compañero es que, si ustedes se dan cuenta, este término lo podemos escribir como el C, la letra C, pero partido por A. ¿Por qué dividido en A? Porque afuera hay una que no es 1. Y de la misma forma hacerlo con el B de acá. Pero aún así tendríamos que resolver un sistema. Pero lo importante es que entiendan esto. Toda esta desigualdad ahora las podemos escribir de esta forma. ¿Y por qué es tan importante esta forma? Porque tenemos dos paréntesis. Tenemos el paréntesis A y el paréntesis B, pero se están multiplicando. Se están multiplicando entre sí. Entonces, si yo digo que lo quiero que sea menor que 0, si estoy diciendo que quiero que sea menor que 0, hay dos posibles casos. Que el primero sea positivo, pero el segundo negativo, o que el primer paréntesis sea negativo y el segundo positivo, porque es la única forma que la multiplicación entre ellos dos me dé menor que 0. Si no fuese menor que 0, me dice mayor que 0, sería distinto. Sería que los dos fuesen positivos y que los dos negativos. Va a depender de la desigualdad. Y si fuesen iguales, basta con que uno de los dos sea 0 o ambos. En este caso, lo están pidiendo menor que 0. Entonces, los tenemos que preguntar, ¿cuándo el primer paréntesis es 0? ¿Con qué valor? Y el valor que se hace 0 es con el menos 1,5. Porque si yo reemplazo menos 1,5, que era la raíz, acá, voy a obtener 0. Para números mayores, ejemplo el 0 o el 3, mayores que eso, el resultado me va a dar positivo. Pero para números menores que él, como el menos 3 o el menos 7, me va a dar negativo. El segundo paréntesis, x más 7. Y me tengo que preguntar lo mismo, ¿cuándo se hace 0? Se hace 0 con menos 7. Para números mayores que él es positivo. Y para menores que él es negativo. Ejemplo, el menos 10. Y ahora hago la multiplicación entre los signos, porque voy a multiplicar este paréntesis por este paréntesis. Entonces, ¿qué significa? Voy a multiplicar menos por menos y me va a dar más. Menos, después, menos por 0, 0, menos por más, menos, 0 por más, 0, y el más por más, más. Y la pregunta era, ¿cuándo iba a ser menor que 0? Y es solamente esta zona de acá. Entonces la solución, el conjunto solución, va a ser el x que pertenezca a los reales, tal que el x pertenezca al cierto conjunto. ¿A qué conjunto? O a aplicar, aquí podríamos aplicar la propiedad, que sería la proposición que x tiene que ser mayor que menos 7 y menor que menos 1,5. Y ahí estaría la solución. Esta es la solución.
Porque yo sé que con el menos 7 me da 0, y con el menos 5, menos 1,5 me da 0. Pero entre el menos 7 y el menos 1,5 yo comprobé que la multiplicación de esos dos paréntesis me va a dar negativo. Ya que el primer paréntesis, con un número entre el menos 7 y el menos 1,5, imaginemos el menos 5, esto me da negativo, pero este me da positivo. Y menos por más me da menos, menor que 0. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a aplicar esta? Esta es como una tabla, es la tabla de los factores. ¿Cuándo se ocupa esto? Cuando tengamos la solución final, ejemplo, tengamos ya todo factorizado. Y solamente multiplicaciones y fracciones, divisiones o multiplicaciones de términos. Si yo quiero comprobar que esto es mayor que 0, tengo que hacer la tablita para el x más 5, para el x menos 3 y para el x menos 2. Preguntarme cuándo estos valores se van a hacer 0, para qué valores de x se van a hacer 0. Ejemplo, se va a hacer 0 para el menos 5, para el 3 y para el 2. Entonces va a ser para el menos 5, para el 2 y para el 3. Me faltaría el 3 ahí. Tengo más espacio. Y tendría que ver si es positivo o negativo cada uno de los paréntesis. Y después multiplicar hacia abajo. Como son 3, ahora tengo que multiplicar los 3 al mismo tiempo. Porque acuérdense que aunque sea división, el signo igual afecta como una multiplicación. ¿Ya? Entonces así se resuelven todos estos problemas. Esto lo vamos a dejar para que ustedes los puedan resolver, pero son exactamente iguales. Fíjense que el único detalle acá es que al ser igual, fíjense, ahora como que si uno entiende muy bien, se da cuenta que al ser igual incluye a las raíces, al x1 y al x2, lo incluye, porque es igual a 0. Entonces si yo obtengo las raíces, automáticamente ya son soluciones. Pero tengo que considerar también las que sean menores que 0. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que resolver. Hay veces que no se va a poder resolver, que hay veces que si ustedes lo resuelven y encuentran raíces, puede ser que nunca sean menores que 0. No sé, no sé si es el caso, pero puede ser que tengan una función cuadrática que le digan que es menor que 0, pero la función cuadrática es de esta forma, que depende del discriminante. Por eso el discriminante nos dice lo primero, puede ser de esta forma el discriminante. Entonces el discriminante nunca toca el eje X. Por lo tanto, al no tocar, nunca va a haber valores menores que 0. Porque nunca van a haber valores del i, porque todo esto es i. Nunca van a haber valores del i que sean menores que 0. Porque recuerden que esto es una representación. Todo esto es la representación, al fin y al cabo, de una ecuación o de una función que después vamos a entender. ¿Ya? Y eso. Entonces, fíjense, ahí estaba el caso que habíamos hablado. ¿Qué pasaría si tendremos que corroborar estos casos que están acá? Simplemente los tendríamos que preguntar uno por uno. Hagamos este bien rápido, porque no hay que resolver la función ni encontrar las raíces, sino hay que preguntarse, ¿cuándo el x más 2 se hace 0? Vamos a escribir acá. Y acá los valores de x. Va a ser, hay que fijarse primero, yo siempre tengo la costumbre de fijarme si son negativo o positivo. Este va a ser un negativo, este va a ser positivo, negativo, y ese es raro. Pero el que es más alejado es justo el primero. ¿A qué me refiero al más alejado? Que es el menos 2, que en comparación con el de abajo, el menos 2 está más alejado. Si yo reemplazo el menos 2 en este que está acá, me va a dar 0. Pero para números mayores que él, me va a dar positivo, independientemente del número que sea. Y para números menores que él, el menos 5, el menos 10 va a ser negativo. El siguiente va a ser el 3 menos x. El 3 menos x va a ser 0,3. Vamos a poner el 3 por acá. Con este va a ser 0. Pero
Cuando el número es mayor, todo esto es negativo. Entonces va a ser negativo. Está al revés, porque tiene un signo adelante negativo. Mientras que los números más pequeños o negativos, todo va a ser positivo. Si fuese menos 10, imagínense si reemplazan en menos 10, me quedaría un 3 más 10. Y ese sería para el naranjo. Todo esto es naranjo. Después podríamos hacer el que está debajo. El x más 1. El x más 1 se hace 0 con menos 1. Para mayores que él es positivo, para menores que él es 0. Y por último, el último paréntesis. Ya, le voy a poner otro color, azul. El x cuadrado más 1 siempre va a ser mayor que 0. Siempre. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Entonces, todo esto va a ser siempre positivo. Y ahora me pregunto el total. El valor total. Entonces, empiezo. Menos por más es menos, con menos es más, y con más es positivo. De lo mismo si cambian el orden, les va a dar igual positivo. 0, automáticamente me da 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0 siempre. Y los otros van a ser más con más es más, menos, menos. Más con más es más, más, más. Más, ahí no lo puse, pero había un más. Más, con menos, menos. Con más es menos. Y vuelve a ser menos. Y lo que lo estaban preguntando es para qué valores iba a ser menor o igual que 0. Entonces la solución va a ser esta de acá y esta de acá. La solución va a ser, y lo voy a poner con color morado, todos estos valores, porque acá está el 0 y acá está el negativo, y acá está el 0 y el negativo. La solución van a ser los x que pertenezcan, y ahí podemos poner el conjunto. ¿Cuáles van a ser el conjunto? Desde el menos 2, incluyendo el menos 2, ahora lo estoy escribiendo de la otra forma, como conjunto, hasta el menos 1. O unión, el conjunto del 3 hacia el infinito positivo. Ahí está. En el ejemplo anterior no ocupé la forma de conjunto, lo usé como proposición. Y aquí estoy escribiéndola como conjunto. De las dos formas válido como escribir. No hay ningún problema. Ahora, hay un pequeño detalle. ¿Ven el error? ¿Alguien me puede decir si hay un tipo de error del procedimiento? Es súper sutil. Y si esto fuese una prueba, perderían, no sé, yo podría bajarle la mitad de la nota. Por ese pequeño error. ¿Alguien lo ve? Es menor o igual, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que sea menor o igual? Acá, sí, que significa, esto significa que sea menor o igual. Lo que me está diciendo es que yo lo que quiero es que la multiplicación de este por ese, por ese, tenga que ser menor o igual. Si yo reemplazo, imagina, para que vean si da o no da. Si yo reemplazo en, ejemplo, en el menos 2, esto es 0. Me quedaría un 0 por ¿cuánto? Por menos 2 me daría 5, dividido en menos 2 que me daría un menos 1, por el menos 2 al cuadrado más 1 que es 5. Y todo eso es 0. Entonces cumple, porque es menor o igual. Podría probar con el 0, porque, o no con el 0, disculpe, con el un menos un medio. Podría probar. Con menos un medio, si me da negativo todo esto, también es verdad. Menos un medio más 2 me estarían dando algo positivo. Menos un medio, el 3 menos un medio me estaría dando algo positivo. Después, menos un medio más 1 me sigue dando positivo. El paréntesis de abajo. Y
Y con el menos un medio, acá me estaría dando positivo. Entonces, fíjense en eso. Primero, hay un error acá. ¿Por qué hay un error ahí? Profe, quizá por las restricciones. También. Pero a ese quería llegar, pero ya vamos a ir paso por paso. Primero, ¿qué pasa en esa línea que está ahí? ¿Qué pasa con el menos un medio? ¿Dónde está el menos un medio? ¿Alguien me podría decir? Es que quiero preguntarles para encontrarles los errores, a ver si caen o no caen. ¿Dónde está el menos un medio? Acá en el gráfico. ¿Dónde tienen que poner el menos un medio? Entre el menos 2 y el menos 1. No. Y eso ¿No? quería ¿El 0 y el probarles. menos 1? Sí, está por acá. Está en esta zona. Yo estaba diciendo, estaba bufeando, mintiendo para ver si caían en ese cuento. El menos un medio me da positivo por si acaso. Porque en la tabla, ven, tienen que repasar esas cosas. Yo pongo el 0, acá está el menos 1, acá está el menos 2, acá está el menos un medio. Siempre caen con el menos un medio. Siempre la gente lo pone por acá. No sé por qué. Mentalmente. Porque lo asocian que está entre el 1, no sé qué pasa en la cabeza. Cuando están en los valores negativos, tienen que cambiar. El número que podrían probar es con el menos 3 medios. Con el menos 3 medios va a dar negativo. Pero ahí su compañera dijo que el error es más allá. Que hay un error, que realmente hay un error y que la gente no lo considera. Y que se los dije ya en 2 clases. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Antes de resolver cualquier cosa, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? De las restricciones. Las restricciones, que son lo más importante. Siempre, aunque no se las pidan, sea lo que sea, ustedes tienen una desigualdad, restricciones. Tienen una igualdad, restricciones. Tienen una ecuación, restricciones. ¿Cuáles son las restricciones acá? Abajo no puede ser 0 porque la división. Sí, pero ¿qué valor no puede ser el x para que no sea 0? Menos 1. Menos 1. Y fíjense en la solución. La solución da menos 1. Pues considera que si usted reemplaza el menos 1 da 0, pero ese 0 está en la parte de abajo, sin determinar. Entonces, no puede ser menos 1. Es súper sutil. Pero eso es sumamente importante. Acuérdense, la restricción es lo más importante que hay. Ahí está la solución total. Y el otro error es que hay gente que todavía cae, y ahí me doy cuenta, y está bien que caigan porque así se dan cuenta que tienen que mejorar eso, es dónde poner los números cuando reemplazan. Yo les dije el menos un medio y todos me creyeron que el menos un medio estaba en esta zona de acá. Y nunca perteneció a esa zona. Realmente estaba acá y por eso ya da positivo. Y yo he visto mucha gente que cuando corrobora en las pruebas o en los certámenes, pone mal ese número y piensa que está todo malo. Y estaba bien, pero pone mal un número donde no corresponde para corroborar. Tienen que corroborar, sí, pero tienen que preocuparse mucho más que el número que van a corroborar corresponda a la zona que ustedes quieren corroborar. La solución está bien por si acaso. Y así se puede hacer cualquiera. La diferencia es que estos que están acá, primero los tienen que trabajar. Dejar de esa forma, dejarlo de alguna forma, gracias a la función cuadrática, dejarla expresada como multiplicación de términos más simples. Para poder resolver esta idea de menor a 0 o mayores que 0. ¿Ya? Ahí van recuerden que esta guía está ya subida al aula, para que ustedes la puedan trabajar. La idea es que trabajen ya este fin de semana con esta parte. Está la guía también, la número 2, además de esta presentación. Recuerden que está siendo grabada, entonces aunque lo muestre, no se preocupen en anotarlo, ya que hoy día va a estar subido. Entonces pueden ver el video y ver los ejercicios nuevamente, poner en pausa. Y era simplemente eso, resolver ejercicio. ¿Ya? Ahora, sobre la clase de hoy, que correspondía,
No se preocupen, se está comprimiéndose. Sí, también hay tiempo para ponerse al día con esta clase. Lo que vamos a ver a continuación es geometría analítica. ¿A qué se refiere con geometría analítica? Esto es más simple. Es simplemente dibujo en primera instancia. Trabajar con este plano que ya trabajamos con la función cuadrática y con ecuaciones lineales. Pero con los dibujos más simples, con rayas, con puntos y sacar información entre sí. La distancia entre un punto, entre dos puntos y así sucesivamente. Entonces imaginemos que tengo el plano cartesiano, ya entendemos lo que es el plano cartesiano, y vamos a poner valores 1, 2, 1, menos 1, y voy a poner dos puntos, el punto A y el punto B. Y la pregunta más básica que uno se hace es ¿a qué distancia están? Es algo natural. Cuando ustedes ven dos objetos, lo primero que hace, lo que uno hace cuando es bebé es tratar de estirar las manos y al final es para medir distancia. Es lo primero que hace el hombre, medir distancia entre objetos, inconscientemente. Además de medir el tiempo y otras cosas, la distancia. Son cosas naturales. Entonces, ¿cómo medimos la distancia entre estos dos puntos? Para hacer eso de mejor forma, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Fíjense que esta distancia, que está acá, que la vamos a denotar con esta línea, forma inconscientemente un triángulo. Su mente lo hace. Un triángulo rectángulo. Y como tiene un triángulo rectángulo, uno puede aplicar ciertos teoremas, sobre todo el de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? A este le vamos a llamar cateto A, sin nombre, no es que sea adyacente, cateto B. Pero sobre todo el más largo siempre va a ser la hipotenusa. Y la fórmula de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de cada uno de los términos al cuadrado, de los catetos, A y B. No digo cuál es el opuesto y cuál es el adyacente porque no hay ángulo. El ángulo es el que me va a decir cuál es el adyacente y el opuesto. De ahí viene el apellido. Opuesto al ángulo, adyacente al ángulo. Son catetos. Cateto 1, cateto 2. Nada más. Ahora, esto es lo que yo quiero calcular, la distancia. Al fin y al cabo, eso es la distancia. Está el cuadrado, entonces aplico una raíz en ambos lados. Me quedaría la raíz del cateto A más el cateto B o cateto 1 y cateto 2, vuelvo a decir, en raíz. ¿Cuánto mide el cateto A? El cateto A es el valor de X, es de este valor que está acá. Es el valor, voy a correr todo esto para acá. Es el cateto A, es el valor de la diferencia. Acuérdense que habíamos hablado de esto, que la distancia es una diferencia. Entre, ejemplo, puede ser el valor del X en el punto B, vamos a poner punto B, menos el valor en el punto A. O puede ser al revés. Alguien me puede decir, prefiero el punto entre A menos el punto B. También es válido. Da igual porque van a estar al cuadrado. Fíjense que están al cuadrado. Entonces da lo mismo el orden de la diferencia porque va a ser siendo positiva siempre. Entonces no se ve afectada. Pero si ustedes ocupan esta opción, vamos a poner que ocupan esta, cuando definan el cateto B, tienen que ocupar el mismo orden, pero con los i. Porque ahora vamos a usar para esta naranja son los valores del i. El valor del i en B menos el valor del i en A. No pueden cambiar el orden. Si ocuparon B primero, en los dos tienen que ocupar D. Si ocupan el A primero, del punto A, los dos son iguales. Y si reemplazamos, vamos a usar primero a mí me gusta ese el de B menos A, lo que va a quedar va a ser esto. Este es B, el X2 le ponen, no lo llaman A y B, le llaman 1 y 2. Va a ser la diferencia entre el punto 2 y el punto 1 en el valor del X al cuadrado, más la diferencia de los valores del punto A y B
al cuadrado y todo eso en raíz. Ese es el valor de la distancia. Y siempre va a ser positiva porque está en el cuadrado. Lo que está adentro de las raíces están al cuadrado. Siempre van a ser positivos. O cero o positivo. Por lo tanto, la raíz siempre va a dar. Y siempre va a ser positiva. Ya que los valores fuera de una raíz van a ser positivos. Entonces tenemos eso, lo que es la distancia entre dos puntos. Es la noción más básica para obtener cierta información. Entonces, si yo le doy dos puntos, A igual a 3,4 y el B menos 2,0, yo le digo calcule la distancia entre esos dos puntos. Primero lo que podrían hacer, como para ayudarse un poco, es dibujar los puntos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces el A va a estar en el 3, en X, y 4, voy a correr esto por acá. El A va a estar por acá. Y el B está por acá. Y lo que me están pidiendo es que calcule la distancia entre los dos puntos. Entonces, para calcular esa distancia, me fijo que hay un eje, acá hay otro eje, y esto es lo que me están preguntando. La distancia es la raíz, acuérdense del Pitágoras, o lo pueden escribir primero como Pitágoras, es decir, de cuadrado es lo mismo que la parte verde, voy a usar los colores nomás, la diferencia de la distancia al cuadrado verde más la parte azul al cuadrado. ¿Cuál es la verde? Es este, que va a ser los valores de el verde, son los valores del I, porque está en el eje I. Entonces va a ser, ustedes escogen cuál es primero, o el 0 o el 4. Vamos a hacer que el 0 menos 4. Pero si considere primero el B, cuando calcule los de azul, que son los X, tengo que mantener el mismo orden. Menos 2, menos 3. A eso voy. Primero usé los de B. Este va a ser primero, siempre adelante. Y los segundos los paréntesis. O lo pudieran haber hecho al revés. Alguien lo puede haber dicho, no, voy a usar el 4 menos 0, poniendo el de la primero, pero en el otro también lo tienen que poner, no lo pueden cambiar al orden. Que sería 3 menos 2. ¿Ya? Esta raíz se va, la aplicamos en ambos lados, y ahí está la ecuación que habíamos hablado. De las dos formas va a dar exactamente lo mismo, por si acaso. Nos va a quedar raíz de 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda? Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar, porque así no se les olvide la pregunta. Acá nos dice lo siguiente. Nos dicen que podemos considerar dos puntos. En vez de A y B le ponen P y Q. ¿Ya? Y siempre que tengamos dos puntos, podemos hacer una línea. Es como la que estábamos haciendo hoy de la distancia, la parte morada. Siempre podemos, entre dos puntos, P y Q, vamos a decir que ese es P y Q, ya que nos dicen que P es X1 y 1, y Q, X2 y 2. Entonces, siempre entre los dos puntos podemos hacer siempre una línea L. Ahora, ¿para qué sirve esto? Este es otro teorema, otra forma que también podemos aplicar para otra información. Imaginemos que tenemos el punto P y el punto Q, pero nosotros queremos conocer otro punto, el XY, un punto que está al medio. No sabemos cuál, un XY. Y se forman dos triángulos. El original, que es el que habíamos trabajado en la parte morada, parte verde y parte azul, pero aparece uno más pequeño.
Al ser triángulos semejantes porque comparten cosas en común, ejemplo, los vértices los comparten, pero sobre todo uno, se puede aplicar el teorema de Tales, que son como de proporciones de triángulo. ¿Qué significa el teorema de Tales? El que está ahí. Te dice que si tú valoras, calculas el x2 menos x1, que es todo esto, y lo divides por x2 menos x1, que es todo esto, va a ser exactamente la misma proporción de x menos x1 dividido por este triángulo más pequeño. Son proporcionales, a eso se refiere. Que este valor dividido por el más grande es lo mismo que este pequeño dividido por el más pequeño. ¿Y por qué sirve tanto el teorema de Tales? Porque con el teorema de Tales, si despejamos el valor del x que no conocemos y del y que no conocemos, porque si conocemos los puntos, en el anterior yo le di los puntos A y B, en la pregunta anterior yo le di los valores de A y B, si ustedes con 2 puntos pueden despejar el x y el y lo que van a obtener es la ecuación de la línea. ¿A qué se refiere? Vamos a hacer el ejemplo. Imaginemos que yo les doy 2 puntos. Voy a hacerlo bien sencillo. El 1, 1 y el 2, 3. ¿Ya? Y lo que queremos es saber cuál es la línea que pasa por esos 2 puntos. Queremos saber la línea, la ecuación de la línea, ya que hemos visto ecuaciones lineales. Y sabemos que con 2 puntos podemos generar una línea, y es única. Es la única línea que pasa por esos 2 puntos. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente, que nosotros ya sabíamos calcular la diferencia, nosotros sabíamos calcular la diferencia entre los 2 puntos. Sabíamos calcular, tengo que hacer el dibujito del triangulito acá, ahí hay un triangulito, y los colores que siempre usamos, el azul para el X y el verde para el Y, y nosotros podíamos calcular la diferencia entre los Y, iba a ser 3 menos 1, eso era vamos a ponerle nombre, A y B a los puntos. Esa es la diferencia, que sería como escribir cuánto vale el I en B menos el I en A. Y lo podríamos dividir por la diferencia entre el 2 menos 1, que era la diferencia, la redundante es igual, el X en B menos el X en A. Pero nos dice que para cualquier otro punto entre medio que no conozcamos, X y, también podemos calcular otro triangulito con cualquiera de los 2 puntos, con el A o con el B. Podríamos aplicar el del A, sería X menos el valor del A, que sería disculpen, el Y. Sería el Y menos 1 partido en X con el valor del punto A, que sería 1. Y si nosotros despejamos, ¿qué significa? 3 menos 1 me da un 2. El 2 menos 1 me da un 1. Entonces, todo esto sería un 2 igual a y menos 1 partido en x menos 1. Multiplico con x distinto a 1. Tendría 2, x menos 1 y menos 1. Y me quedaría que el y va a ser 2x menos 2, pero el más 1 acá, que me estaría dando un menos 1. Y esta es la ecuación de la línea. Eso es lo que está diciendo el teorema de Tales. Que tú, si comparas 2 puntos que conoces, 2 puntos, disculpen ahí marqué mal, 2 puntos, o sea, a ti te dan los valores de 2 puntos, eso quiere decir que si yo te doy el punto A y el punto B, tú conoces el valor de A y conoces el valor de B, los tienes que conocer de las coordenadas, porque te lo estoy dando. Y el y B. Tú puedes calcular esta diferencia. Esto es un número, es calcular la diferencia y lo puedes calcular. Pero esa diferencia tú la puedes comparar con una variable que no conozcas y obtener la ecuación para cualquier punto. Para cualquiera, siempre va a ser la misma. Entonces tienes la ecuación de la línea recta. A este valor
a este valor inicial que nosotros podemos calcular, se le conoce como pendiente. ¿Ya? Déjenme ver, que siempre tengo ese problema con el calendario. Ya. Entonces, vamos a dejar por lo menos hasta acá, que es lo que estábamos hablando. En resumen, terminamos ya la función cuadrática, totalmente lo que teníamos que ver, y entramos a lo que era ya la geometría, dentro de este análisis geométrico. Primero partimos con el punto, definir que con 2 puntos podemos calcular la distancia entre los 2 puntos, y por medio de Pitágoras, obtener la ecuación de la distancia, y por medio de tales, obtener la ecuación de la línea. Entonces ahora somos capaces de crear una línea con 2 puntos y calcular la distancia entre 2 puntos. Y también entendemos lo que es esta definición, que vamos a decir acá, de qué es la pendiente. Entonces, en resumen, la ecuación, siempre la ecuación de una línea, para obtener la ecuación de una línea, era simplemente esta idea de tales, comparar dos diferencias que ya conocemos para poder obtener variables de un punto que no conocemos. Si despejamos, no resolvemos eso, obtendríamos esto, que es la ecuación lineal. Pero ¿qué es este m? Ese m que está ahí, ese m es simplemente esto, que está simplificado porque es un número. Esto es un número, porque tú conoces los puntos, conoces cuánto vale el I2, cuánto conoces el I1, conoces el X2 y conoces el X1, es un número. Es simplemente reemplazar y calcular. Entonces él se conoce. Y en general, las ecuaciones lineales se escriben de esta forma. Son de la forma I mx más n, donde el m es la pendiente. Es este valor que estamos diciendo a cada rato. Y el n es lo que sobra, es un número que se puede calcular. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces ya con esto terminamos por lo menos la clase de hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Recuerden revisar el aula, porque en el aula hay días que pueden resolver. También está toda la información para que estén pendientes para las próximas fechas de evaluaciones. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente, y lo estaríamos viendo ya para la próxima semana. ¿Ya? Cualquier duda puede ser tanto en las clases como por correo y lo estaríamos viendo. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, gracias. Gracias. Profe, que esté bien. También, cuídense.